Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con este bello proyecto. Bueno, el día de hoy vamos a hacer brazos y piernas y para eso necesito el color que estén usando para su galleta. En este caso yo estoy usando el código 5203 de la fábrica La Colonial acá en Perú. Entonces, para trabajar la pierna vamos a hacerlo en óvalo. Voy a hacer 7 cadenas. Ok. 2, 4, 6, 7. A partir de la segunda voy a empezar a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5. En mi última cadena voy a realizar una W o 3 puntos bajos en uno. Y en la parte inferior de las cadenas voy a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4 y me toca mi aumento. Listo. También, si es primera vez que están trabajando un taller conmigo, les recomiendo ir a ver la sección de crochet básico y también ver el video de abreviaturas para que se vayan acostumbrando a toda la nomenclatura que yo uso. Ahora en la carrera 2 voy a trabajar un aumento, 4 puntos bajos, 3 aumentos. Aquí voy 1, 3. Voy a trabajar 4 puntos bajos y me toca hacer 2 aumentos. Ok. Ahora en la carrera número 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento. Coloco mi separador, 14 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y ahora voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 2 veces. Listo. Hasta ahí tengo un total de 23 puntos. Y en la carrera 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Coloco mi separador, un punto bajo, 14 puntos bajos más. Aquí voy 8, 10, 12, 14. Ahora hago un punto bajo, un aumento, un punto bajo y una vez más repito un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a trabajar en mi carrera 5 y 6, un punto bajo en cada uno, carrera de 26 puntos. Listo. Ahora en la carrera 7 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 7, 8. Voy a realizar
4 disminuciones. Aquí voy 3, 4 y me toca trabajar 10 puntos bajos. 8, 10. Ahora, en mi carrera 8 me va a tocar trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5. Coloco mi separador y voy a hacer 5 disminuciones. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y termino con 7 puntos bajos. Aquí voy 5, este va a ser 6 y el de aquí que va a ser 7. Ahora en la carrera número 9 voy a trabajar 4 puntos bajos, coloco mi separador, una disminución, voy a hacer una M, que es recogiendo las 3 hebras delanteras. También pueden verlo en la sección abreviaturas si necesitan verlo más detallado. Y me toca trabajar una disminución y terminar con 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, 5, 6. Ahora, en mi carrera número 10 voy a trabajar 3 puntos bajos, coloco mi separador, 5 aumentos. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3, 4, 5 y termino con 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer en mi carrera 11 y 12 un punto bajo en cada uno, carrera de 18 puntos bajos. Ok, ahora cierro con un punto deslizado, una cadena, voy a cortar y así van a trabajar 2 piernitas. Lo rellenan muy bien, de manera que se debe ver de esta forma. Ahora vamos con la sección de los brazos. Para los brazos voy a trabajar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 4, 6. Ajustamos y voy a trabajar 6 aumentos. Aquí voy 1. Este va a ser 2. El de aquí va a ser 3. Este va a ser
4, 6. Va quedando así. Para la carrera 3 voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 6 veces. Coloco mi separador, ese fue una repetición. La segunda, mi tercera repetición. Y el de aquí, la cuarta, la quinta y la sexta. Ahora voy a trabajar de la carrera 4 a la 7, un punto bajo en cada uno, carrera de 18 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 8 he trabajado 5 puntos bajos. Voy a hacer 4 disminuciones. Aquí voy 3, 4. Y termino con 5 puntos bajos. Ahora voy a trabajar de mi carrera 9 a la 14, un punto bajo en cada uno, carrera de 14 puntos bajos. Listo, ahora voy a trabajar en mi carrera 15, 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, disminución, una vez más, 4, 5, disminución, y voy a trabajar de mi carrera 16 a la 20, un punto bajo en cada uno, carrera de 12 puntos bajos. Listo chicos, acá yo cerré con un punto deslizado, una cadena y corté. Así también vamos a hacer 2 brazos y volvemos. Bueno chicos, nos iba quedando algo así y en este caso yo he colocado este separador para saber dónde voy a empezar mi unión de piernas. En este caso, para la pierna derecha he avanzado 2 puntos, contando como primero donde tenemos el punto deslizado, ya que se cerró la carrera con un punto deslizado en el primer punto de la que sería nuestra siguiente carrera. Entonces, ese va a ser el primero. En el siguiente he ingresado mi crochet y en el otro es en la pierna izquierda y vamos a retroceder 3 puntos sin contar el punto deslizado. No contamos este punto deslizado porque pertenecería a la siguiente carrera, que es donde hemos agarrado el primer punto de la siguiente para poder cerrar la pieza, y retrocedemos 1, 2, 3, ahí. Ahora simplemente voy a jalar mi hilo y como ya tengo dónde es que voy a hacer la unión, voy a sacar mi separador. Ahora sí voy a hacer un nudo. Ok, hago uno, si quieren hacen dos. Ajustamos. Ingreso mi crochet justo en el punto que hemos unido, que sería ahí. Jalo mi hebra para tener mi hilo para poder tejer. Y ahora subo con una cadena para empezar a tejer y voy a ingresar en el mismo punto donde hice mi nudo. Voy a tejer un punto bajo. Ahora en el punto siguiente es como si nos fuéramos hacia atrás, ok, para que el inicio de carrera esté en la espalda. Agarro el siguiente punto de mi pierna derecha y agarro el siguiente hacia atrás de lo que fue mi pierna izquierda. Trabajo también como punto bajo normal
Nuevamente, esta es mi pierna derecha. Agarro el punto siguiente y de la pierna izquierda también. Aquí voy 3. Nuevamente ingreso en mi punto de la pierna derecha y en el siguiente de la pierna izquierda, que vendría a ser exactamente donde hicimos el punto deslizado de finalización para la pierna izquierda. Entonces aquí ya he unido con estos 4 puntos y ahora simplemente voy a continuar. Ok, hasta aquí he realizado la unión. En el siguiente voy a hacer un punto bajo regular. Coloco mi separador. Ok, para la carrera 1 del cuerpo voy a trabajar 4 puntos bajos y yo siempre que trabajo cuerpo reinicio las carreras, ya que en las piernas ya cerramos la pieza con punto deslizado y en las manos también cerramos con punto deslizado. Entonces, para todos aquellos que quieran comprar la guía de tejido, van a encontrarlo como vuelta 1 del cuerpo. Entonces, acá tengo mis 4 puntos bajos que he trabajado de forma normal en la carrera 1 y ahora voy a hacer punto bajo y aumento por 3 veces. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3 y ahora trabajamos 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 4. Ahora nos pasamos a la otra pierna sin ver que hagamos algún aumento aquí. Aquí está unido, entonces nos toca trabajar en el siguiente. 4 puntos bajos. Me toca un punto bajo y aumento por 3 veces. Ok, este va a ser mi repetición 3 y terminamos la carrera con 4 puntos bajos. Es decir, tengo en mi carrera número 1 un total de 34 puntos. Para la carrera número 2 voy a trabajar 4 puntos bajos, coloco mi separador y voy a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y aumento por 2 veces. Ok. Y ahora voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4. Este es el punto 6. 10. Ahora voy a trabajar un aumento, 2 puntos bajos y aumento por 2 veces. Y termino con 5 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de 40 puntos. Ahí tengo un total de 40. Y en la carrera número 3 voy a trabajar 4 puntos bajos. Coloco mi separador. Aumento y 3 puntos bajos por 3 veces. Esta es mi primera repetición. La de aquí va a ser la segunda. Mi tercera repetición. Hago 8 puntos bajos de forma normal.
y vuelvo a trabajar aumento y 3 puntos bajos por 3 repeticiones. Esta es la segunda repetición. La tercera. Y termino con 4 puntos bajos. Ahí debería de tener un total de 46 puntos. Y en la carrera número 4 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta es mi primera repetición, la de aquí va a ser la segunda. Hago 12 puntos. Aquí voy 3, 4, 7, 10, 12. Me toca un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Ok. Y termino con 6 puntos bajos. Ahí debería de tener en mi carrera número 4 un total de 52 puntos. Listo. Ahora en mi carrera número 5 voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 5 y 6. Colocamos nuestro separador. Hago mi aumento. Y ahora voy a trabajar 12 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Listo. Y ahora termino con 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora en la carrera número 6 del cuerpo voy a trabajar 13 puntos bajos y aumento por 4 repeticiones. Si tengo mis 13 puntos más el aumento, tengo un total de 15. Son 4 repeticiones, así que debemos terminar esta carrera con un total de 60 puntos bajos. Voy a trabajar las repeticiones que me faltan. Ok, va quedando así. Y ahora voy a trabajar de mi carrera 7 a la 12, un punto bajo en cada uno, carrera de 60 puntos bajos. Listo chicos, ahora en la carrera 13 voy a hacer unos 4 puntos bajos y disminución por 2 veces. El de aquí va la primera. Mi segunda repetición. Y ahora voy a trabajar 40 puntos bajos. Voy a trabajar los 40 y terminamos con disminución, 4 puntos bajos y disminución. Ahí debo de tener un total de 56 puntos. Listo, y ahora en la siguiente carrera vamos a trabajar
6 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, coloco mi separador, disminución y ahora voy a hacer 12 puntos bajos y disminución por 3 veces. Listo, he terminado con 6 puntos y ahora voy a trabajar en mi carrera 15 y 16, un punto bajo en cada uno, carrera de 52 puntos bajos. Y en la carrera 17 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 2, 4. Este va a ser 6, 10. Ahora hago una disminución, 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6. Me toca disminución. Ahora voy a trabajar un total de 16 puntos. Aquí voy 5, 7, 8, 11, 14, 16. Me toca disminución, 6 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, disminución y termino con 6 puntos. Ok, ahora voy a trabajar en mi carrera 18 y 19, un punto bajo en cada uno, carrera de 48 puntos. Ok, en la carrera número ahora 20 voy a trabajar 7 puntos bajos, luego voy a hacer 5 puntos bajos y disminución por 2 veces. Esta va a ser mi primera disminución, nuevamente 5 puntos bajos y disminución. Y ahora me toca trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 10. Listo. Ahora aquí trabajé 5 puntos bajos y disminución por 2 veces. Y debo de terminar esta carrera con 3 puntos bajos. Es decir, debo de tener un total de 44 puntos. Ahora voy a trabajar en mi carrera 21 y 22, un punto bajo en cada uno, carrera de 44 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera 23 he trabajado 9 puntos bajos, hago una disminución, 4 puntos bajos, otra vez me toca una disminución y ahora estoy haciendo 14 puntos bajos. Hago disminución, hago 4 puntos bajos, disminución y termino con 5 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 40 puntos y ahora trabajo en mi carrera 24, un punto bajo en cada uno, carrera de 40 puntos.
Listo, ahora en mi carrera 25 he trabajado 12 puntos bajos y para ubicar el bracito, en este caso yo voy a retroceder un punto. Recuerden que para retroceder donde termina el punto deslizado no se cuenta, así que en el siguiente voy a insertar mi crochet. Ok, ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo y voy a tejer 4 puntos bajos normal. Aquí voy 1, nuevamente ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo, van 2, ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo, este va a ser 3, ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo, 4. Ahora trabajo un total de 16 puntos. Aquí voy 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16 y para el otro bracito estoy avanzando 7 puntos, contando como primero el punto deslizado de finalización que habíamos hecho. Entonces ingresé a mi brazo, ingreso en mi cuerpo, dejo un punto, nuevamente ingreso en mi brazo, ingreso en el cuerpo, aquí voy 2, en el brazo y en el cuerpo, 3, en el brazo y en el cuerpo, 4. Y ahora debo terminar con 4 puntos bajos. Entonces nos va quedando así. Y para la siguiente carrera voy a trabajar mis 12 puntos bajos, 4, 7, 8, 9, 10, 12. Y vamos a recoger los puntos que nos han sobrado del bracito. Aquí voy 1. Este va a ser 2, 3, 5, 6, 8. Recojo los 16 que tengo de mi cuerpo en la parte de aquí adelante. Aquí voy 1, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16. Y ahora aquí también recojo los 8 puntos que me debieron quedar en mi brazo. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y recogemos los 4 puntos bajos que tengo aquí al final. Ahí debo tener un total de 48 puntos. Y ahora voy a trabajar en mi carrera 27 y 28, un punto bajo en cada uno,
carrera de 48 puntos bajos. Ok, ahora lo que voy a hacer en mi carrera número 29 es trabajar 3 puntos bajos. Coloco mi separador, voy a realizar una disminución y trabajamos 6 puntos bajos y una disminución por 5 veces. Listo, y ahora termino con 3 puntos bajos. Y ahora para mi última carrera, que sería la vuelta número 30, voy a trabajar 5 puntos bajos y disminución por 6 veces. De manera que debo terminar mi carrera con un total de 36 puntos bajos. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado, una cadena, cortamos. Entonces, así es como nos estaría quedando el cuerpo hasta el momento. Y si desean, también pueden añadirle estructura ya sea de silicona o de alambre, que ya tengo el tutorial disponible en el canal. El título del video es cómo estructurar con barra de silicona amigurumis o hacer estructura para amigurumis con alambres, ¿ok? No olviden suscribirse y recuerden que con María Ángeles dejen como Los Ángeles. Bye chicos.